El Mesías que no esperaban. ¿Por qué los judíos rechazaron a Jesús? ¿Cómo se puede rechazar a quien multiplica el pan, calma la tormenta y devuelve la vista a los ciegos? En Regreso del Guerrero. Hoy, nos adentramos en una de las paradojas más profundas y desgarradoras de la historia bíblica. El rechazo de Jesús por parte de su propio pueblo. Imagina una tierra agobiada por el peso de la ocupación extranjera. El Imperio Romano imponía su poder, sus leyes, sus impuestos. En medio de esa opresión, las esperanzas del pueblo judío estaban puestas en una figura esperada desde hacía siglos: el Mesías. Las Escrituras hablaban de él como el Salvador de Israel, el descendiente de David, el justo rey que restauraría la gloria del pueblo elegido. Y entonces apareció Jesús. Desde sus primeras palabras, algo en él rompía los moldes. No hablaba como los maestros de la ley, ni se comportaba como un líder militar. Caminaba entre pescadores, comía con pecadores y sanaba a los despreciados. Su poder era visible, tangible, innegable. Milagros extraordinarios se manifestaban en público, ante testigos. Su autoridad espiritual sobrecogía incluso a los demonios. Y sin embargo, fue rechazado. ¿Qué pudo cegar tanto los ojos de quienes más debían reconocerle? La clave está en la rigidez de las estructuras religiosas y en las expectativas equivocadas. Para muchos judíos de la época, el Mesías debía ser un caudillo militar, un líder terrenal que derrotase a Roma. Pero Jesús no empuñó espada, sino palabras de paz. No buscó tronos, sino corazones. Su reino no era de este mundo, y esa fue su mayor incomodidad. Los líderes religiosos no estaban dispuestos a renunciar a su control. Su interpretación de la ley era intocable, y como Jesús cuestionó sus tradiciones humanas, lo vieron como una amenaza, no como un salvador, sino como un intruso. Así, el mensaje más claro que jamás se proclamó fue también el más incomprendido. El Mesías que no encajaba en sus expectativas. La figura del Mesías estaba profundamente arraigada en el corazón del pueblo judío. Durante siglos, los profetas anunciaron la venida de un ungido de Dios que restauraría la gloria de Israel, pondría fin a la opresión y gobernaría con justicia. Pero esa figura había sido interpretada bajo un prisma político y nacionalista. Se esperaba a un rey como David, fuerte, imponente, liberador. En ese contexto, Jesús no parecía encajar en absoluto. Según las antiguas Escrituras, el Mesías debía cumplir 3 características fundamentales. En primer lugar, debía ser descendiente directo del rey David, un linaje sagrado que representaba la legitimidad monárquica. En segundo lugar, debía ser un líder espiritual dotado de sabiduría, capaz de establecer un reino basado en la paz y la justicia. Y en tercer lugar, su influencia debía trascender a Israel, siendo reverenciado por todas las naciones como instrumento de unidad bajo el Dios único. Jesús cumplía con cada uno de estos aspectos, pero no de la manera que muchos esperaban. Su linaje se remontaba a David, pero no buscaba restaurar un trono terrenal. Su sabiduría era profunda, pero hablaba en parábolas y rechazaba el reconocimiento público. Su mensaje era universal, pero no imponía dominio. Ofrecía salvación. La expectativa era un caudillo político, y lo que vino fue un siervo humilde. El contraste fue demasiado grande. Para muchos, Jesús no podía ser el Mesías porque no coincidía con su imagen preconcebida. Su mansedumbre, su rechazo a la violencia y su constante llamado al perdón resultaban desconcertantes. No encabezaba ejércitos, sino que recorría aldeas predicando amor. No derrocó al imperio, sino que permitió que le crucificaran. Este desfase entre la esperanza popular y la realidad divina fue una de las principales razones del rechazo. No porque Jesús no fuera el Mesías, sino porque lo era de un modo radicalmente distinto. Y esa diferencia, para una sociedad aferrada a lo literal, fue imposible de aceptar. Muchos vieron en él a un impostor. Solo unos pocos, los que miraron más allá de lo visible, reconocieron en su humildad el verdadero rostro de Dios. Choque frontal. Jesús contra las leyes religiosas. Uno de los mayores puntos de fricción entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo fue su manera de relacionarse con la ley judía. Mientras los fariseos defendían una interpretación estricta y ritualista, Jesús proponía una visión espiritual, centrada en el amor y en la intención del corazón. Y esa diferencia encendió un conflicto abierto.
Jesús sanaba en sábado, comía con pecadores, hablaba con samaritanos, tocaba a los impuros. Para los guardianes de la tradición, estas acciones eran escandalosas, pero para Jesús eran necesarias. Él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Su objetivo era mostrar que el amor está por encima de cualquier norma, que ayudar al prójimo es más sagrado que cualquier precepto escrito. Este enfrentamiento fue creciendo a lo largo de su ministerio. Los líderes religiosos se sintieron desafiados, expuestos y finalmente amenazados. Jesús no solo cuestionaba sus prácticas, sino que revelaba su hipocresía. Les reprochaba su obsesión con lo externo, mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Su enseñanza removía las bases mismas sobre las que ellos habían construido su poder. Una y otra vez, Jesús los enfrentó con verdades incómodas. Señaló su incoherencia, su falta de compasión, su sed de prestigio. Les recordó que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y con cada palabra, con cada milagro que desafiaba la norma, ganaba el amor del pueblo y la ira de sus adversarios. En este contexto, el rechazo a Jesús no fue solo espiritual, sino político. Representaba un cambio que no estaban dispuestos a permitir. Amenazaba sus estructuras, su influencia, su forma de entender a Dios. Y por eso, en lugar de abrir sus corazones a la revelación, decidieron cerrarse. Eligieron preservar la tradición, aunque eso significara rechazar al Mesías que tanto habían esperado. La verdad oculta. Profecías cumplidas y promesa viva. Jesús no fue una figura improvisada ni un maestro más entre tantos. Su vida entera estuvo tejida por las antiguas promesas de los profetas. Desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en el Gólgota, cada paso que dio resonaba con ecos de la Escritura. Su linaje se remontaba al rey David. Fue concebido por una virgen, llamado Emanuel, trajo sanidad a los enfermos, vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Fue traspasado sin abrir la boca, y en su resurrección venció a la muerte. Todo eso estaba escrito. Todo eso se cumplió. Aún así, fue rechazado. No por falta de señales, sino por un corazón endurecido. El pueblo esperaba un libertador político, un guerrero que rompiera las cadenas de Roma. Pero Dios envió a su Hijo para romper cadenas más profundas. El pecado, la culpa, el miedo. Su reino no era de este mundo. Y por eso fue incomprendido. Su trono fue una cruz. Su corona estaba hecha de espinas. Su victoria fue el perdón ofrecido a quienes le clavaron. Hoy, el mensaje sigue vivo. Jesús no vino a imponer, sino a redimir. No conquistó tierras, sino corazones. Lo que para muchos fue escándalo, para otros fue salvación. El que fue despreciado por su pueblo, fue exaltado por el cielo. Su mensaje ha traspasado continentes, culturas, siglos. El Mesías que no esperaban, resultó ser el Salvador que el mundo necesitaba. Para los que creen, Jesús no es un personaje del pasado, sino una presencia viva. Su historia no terminó en el sepulcro. Continúa en cada vida transformada, en cada lágrima consolada, en cada corazón que se rinde ante su amor. ¿Y tú? ¿Crees que Jesús es el cumplimiento de las profecías? ¿Qué señales te han hecho creer? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a Regreso del Guerrero, activa la campana y acompáñanos en este viaje de fe, historia y verdad que aún sigue latiendo.